Bueno, chicos, ahora sí, relatarles a todos y cada uno de ustedes que vamos a contar las historias, los mitos y las leyendas de esta ocasión. Sin embargo, no lo pudimos llevar a cabo anteriormente, esto por situaciones externas a mi persona. Entonces, pues, en esa situación vamos a darle pauta para poder iniciar estas historias. Como saben todos ustedes, pues ya es momento de contar los relatos, esperar que les gusten bastante el día de hoy y como siempre, mandarle un saludo a todos aquellos que nos están acompañando. Gracias al buen César, igualmente gracias a Sandra, a Les y a todos los demás que ya están por aquí comentando. Esa es una situación muy interesante, Emilia. Por aquí nos dice, ¿por qué será que siempre me da parálisis de sueño a las 5 a.m. y siento que me tocan mis hombros? Es algo muy interesante, ojalá que por ahí alguien nos pueda comentar. Yo tengo más o menos una teoría, ya es una teoría que no tiene nada que ver con lo paranormal, sino algo un poco extraño, algo curioso. Saludos para George, que también nos está acompañando en esta ocasión y vamos a darle paso a nuestras historias, nuestras leyendas y a los mitos que tenemos, para después empezar con la situación de los relatos. Por aquí tengo, si no estoy mal, déjenme abrirlo, tengo unas notas. Tenemos por aquí, si no estoy mal, uno, dos, y al parecer son tres relatos, si no estoy mal, sí, justamente tres relatos. Uno de duendes, fíjense lo interesante, ya tenía tiempo que no contábamos algo de duendes. Otro de un espectro, algún tipo de espíritu o alma. Y el primero de todos ellos es una historia que tiene que ver con una bruja, con brujas. Entonces ya saben que para todos aquellos que quieran enviar sus relatos lo pueden hacer mediante los mensajes directos a Biografía del Misterio y aquí los vamos a ir leyendo. Después de esto, por aquí también tengo otro relato que nos hicieron llegar. Es un relato que es sobre un señor también y pasó algo muy perturbador en su familia y aparte de eso, algo muy perturbador con su hijo el más pequeño. Entonces, de esta forma vamos a iniciar, dando pauta con nuestra primera historia que ustedes pueden leer propiamente en la página de Facebook de CDY Historias Siniestras. Esta historia tiene título, y su título es Mi abuela era un nahual. Inicia de la siguiente forma. Hay cosas que uno se niega a creer de su propia familia. A veces porque duelen, otras porque simplemente no deberían existir. Pero lo que descubrí sobre mi abuela hasta hoy me cuesta decirlo en voz alta. Porque después de aquella noche entendí que nunca la conocí de verdad. Mi abuela vivía en un rancho viejo, lejos del pueblo, rodeada de monte. Desde chico me daba miedo ir hasta allá, no por ella, sino por el ambiente. Los árboles parecían susurrar, los perros nunca ladraban, y siempre olía a tierra húmeda, incluso en pleno verano. Ella era extraña, nunca dormía de noche, se quedaba sentada en la puerta mirando el monte como esperando algo. Y cuando le preguntaba por qué, siempre respondía lo mismo. Hay caminos que hay que cuidar. ¿Cuidar de qué, abuela? No de qué, mijo, sino de quién. Nunca entendí la frase hasta años después. Cuando mi mamá trascendió, yo me mudé con mi abuela unos meses. Tenía 14 años, era el único familiar que me quedaba. Las primeras noches todo fue normal, pero al cuarto día noté algo raro. Mi abuela desaparecía. Se iba al monte cerca de las 2 de la mañana, siempre a la misma hora, sin linterna, sin machete y sin miedo. Una madrugada decidí seguirla. Lo hice a distancia escondiéndome entre los árboles. Ella caminaba encorvada, más rápido de lo normal, casi arrastrando los pies. Me quedé quieto cuando se detuvo en un claro, y ahí empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo sin que parezca mentira.
Su respiración se volvió profunda, animal. Se arqueó hacia adelante hasta que sus manos tocaron el suelo. Su columna hizo un sonido que me heló el cuerpo como si se quebrara y se acomodara de nuevo. Y algo empezó a crecer en su espalda, pelo negro, áspero y grueso. Quería gritar, pero el terror me clavó al suelo. Mi abuela no se transformó en un animal completo, era algo intermedio, un híbrido, un horror con forma humana y rostro alargado, con dientes que no eran humanos y ojos tan negros que parecían pozos. La vi oler el aire como si buscara algo o a alguien. Cuando levantó la cabeza por un segundo pensé que me había descubierto, pero no. Se lanzó a correr hacia otro sector del monte, con una velocidad imposible para sus 78 años. Volví al rancho temblando sin saber qué hacer, pero lo peor fue lo que ocurrió después. Al amanecer, mi abuela entró a la cocina, igual que siempre, caminando lento, arrastrando las pantuflas, con la cara arrugada y el pelo blanco bien pintado. Pero había algo distinto. Sus uñas estaban llenas de tierra y debajo de una de ellas había líquido hemático. Me habló como si nada. ¿Dormiste bien, mijo? Sí. Qué bueno. A veces el monte inquieta a los jóvenes. Ahí me miró. Miró como si supiera que yo ya sabía, como si hubiera estado consciente toda la noche, en esa otra forma viendo cada uno de mis pasos. No pude comer, no pude hablar. Quería irme de ese lugar, pero no tenía dónde. Esa misma noche apareció el comisario del pueblo. Dijo que un ternero había sido encontrado destrozado en el monte, como si un puma lo hubiera despedazado, pero sin comérselo. Solo lo trascendió. Mi abuela no dijo nada, solo se acomodó el pañuelo del cuello y ofreció café. Esa misma noche escuché ruidos afuera, aullidos pero no de perro, como un lamento mezclado con furia. Y entonces escuché su voz. Mijo, ven pa' afuera. Mi corazón casi se me sale del pecho. Abrí la puerta muy despacio. Mi abuela estaba parada descalza sobre la tierra mirando el monte. Y cuando giró hacia mí, lo supe. No era completamente humana en ese momento. Sus ojos estaban más oscuros, sus pupilas se habían alargado, su piel se veía más tensa, casi pegada al hueso. ¿Sabes lo que soy, verdad? Sí me dijo. Yo no pude responder. No lo elegí. Esto se hereda. Sentí un frío en la nuca. Y tú, mijo, tienes el linaje. Abuela, yo no. Tarde o temprano algo te va a llamar. Algo viejo, algo que no entiende de humanos. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue una sonrisa con dientes afilados, como de animal hambriento. Cuando llegue el momento vas a entender lo que soy y lo que tú vas a hacer. Esa noche no dormí y al amanecer hice mi valija y me fui del rancho sin mirar atrás. Nunca más volví y a los 3 meses me avisaron que mi abuela había trascendido, un ataque al corazón. Eso dijeron. Pero yo sé que no trascendió así. A veces sueño con ella, corriendo entre los árboles a 4 patas, con el mismo rostro que vi aquella noche. Y lo peor de todo es que en esos sueños ella no me persigue para hacerme daño, me persigue para enseñarme, para despertarme, algo que duerme adentro de mí, algo que heredé, algo que no quiero ser. Pero cada vez que paso cerca del monte siento un llamado, una respiración antigua, un sonido que dice mi nombre. Yo sé la verdad. Mi abuela era un nahual y temo que yo también lo sea. Nuestra siguiente historia la podrán encontrar en Historias de Miedo, la comparte El Laberinto del Horror. Fue durante un viaje por el interior de un pueblito que ni parecía en los mapas. Las calles eran de tierra, las casas viejas, y no se escuchaba ni un solo perro. Todo estaba en silencio, demasiado silencio.
Yo buscaba señal para el celular cuando la vi. Una mujer mayor, encorvada, con el cabello blanco y desordenado, parado frente a una casa oscura. Estaba completamente quieta, como si hubiese estado esperándome desde hacía horas. Ven, hijo, pasa un momento. Necesito mostrarte algo. Su voz era suave, pero tenía un tono extraño, como si no saliera de ella. Le dije que estaba apurado, pero dio un paso más cerca y sonrió. Tenía los dientes negros, como quemados. Solo un momento, adentro te van a cuidar. Cuando miré detrás suyo, dentro de la casa noté algo, sombras moviéndose, muchas, como gente caminando sin dirección, pero no hacían ruido ninguno. Retrocedí y ella también retrocedió, pero sin mover los pies, como si la arrastrara algo desde atrás. Si no entras, ellos van a salir a buscarte. Sentí un frío terrible y miré a los costados buscando a alguien, pero el pueblo estaba vacío. Todas las ventanas tenían las cortinas corridas como si todos supieran quién era esa mujer y la evitaran. Me di la vuelta para irme y desde la distancia escuché su voz transformada, más profunda como si hablara desde un pozo. Vuelve cuando caiga la noche. Vas a tener que entrar. Corrí hasta la ruta sin mirar atrás. Cuando amaneció, revisé el mapa y ese pueblo simplemente no existía. A veces pienso que si hubiese dado un paso dentro de esa casa, yo también sería una sombra más, esperando a que otro pase. Muchas gracias a todos por sus regalos. Bienvenida Ana, muchas gracias a Les, a Martín Ochoa, a Sandra, que nos hacen llegar sus regalos. Ya saben que eso nos motiva bastante para seguir contando estas historias, mitos y leyendas. Un saludote y un fuerte abrazo para cada uno de los que nos envían sus regalos. Les agradezco mucho. La siguiente historia la van a poder leer en Novelas de Terror y Suspenso. Se titula La sombra en el funeral. El día que enterramos a mi abuela, el cielo estaba de un gris tan pesado que parecía querer aplastarnos. La capilla estaba llena de gente de negro, susurros, llantos contenidos y el aroma asfixiante de los crisantemos. Yo estaba al fondo, tratando de encontrar consuelo en el anonimato, cuando la vi. No estaba entre los dolientes, no se movía entre las filas de sillas. Estaba parada junto al féretro cerrado, en el rincón más oscuro del altar, donde la luz de los cirios no llega bien. Era una silueta alta y delgada, sin rasgos, como una mancha de tinta con la vaguedad de una persona. No tenía ojos, pero sentí que me observaba. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de sombras creado por mi dolor. Pero cuando el sacerdote comenzó la misa, la figura se movió. No caminó, se deslizó silenciosa a lo largo de la pared, manteniéndose siempre en la penumbra. Pasó detrás de mi tía Clara, que sollozaba sin consuelo, y por un instante Clara se estremeció y dejó de llorar, como si un frío repentino la hubiera tocado. Nadie más parecía notarla. La gente bajaba la cabeza, se secaba las lágrimas, murmuraba oraciones, pero yo no podía apartar la vista de esa presencia oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Durante el sermón la sombra se detuvo justo detrás de mi padre. Él, que había permanecido estoico todo el tiempo, de repente bajó la cabeza y sus hombros comenzaron a temblar. Un sollozo seco cargado de un dolor que no había mostrado antes le salió del pecho. Fue como si la sombra hubiese tocado una herida que él guardaba bajo llave. Cuando llegó el momento de despedirnos, la gente formó una fila para pasar frente al ataúd. Yo me quedé atrás paralizado. La sombra ya no estaba junto al féretro. Ahora estaba de pie inmóvil al final del pasillo central,
como si esperara a que todos salieran. Y entonces lentamente levantó lo que podría haber sido un brazo y señaló, no el ataúd, sino a mí. Un frío intenso, que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la capilla, me atravesó. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me quitó el aliento. Quise moverme, gritar, pero estaba clavado en mi lugar. Fue mi primo Javier, al notar mi palidez y mi mirada fija en la nada, quien me tomó del brazo y me sacó afuera. La luz gris del día, aunque triste, me devolvió algo de calor. ¿Estás bien?, me preguntó preocupado. ¿No la viste?, balbuceé. ¿A quién? Nunca le conté. En el cementerio, mientras bajaban el féretro a la tierra, busqué la sombra entre las tumbas. No estaba, o tal vez sí, pero ahora sabía camuflarse mejor. Mi abuela era una mujer llena de luz, pero también de secretos. Una de esas historias familiares que se susurran sobre un primer amor perdido en la guerra, un pacto no cumplido, una promesa hecha en la oscuridad. A veces me pregunto si aquella sombra era un duelo ajeno, una deuda pendiente del pasado que vino a cobrarse en su funeral, o quizás era algo que ella misma traía consigo, una compañía silenciosa que todos cargamos y que solo se hace visible cuando estamos entre la luz de los vivos y la oscuridad de lo que ya no está. Desde entonces, en los funerales miro siempre los rincones, y a veces en el límite de la visión creo ver algo oscuro y quieto observando y esperando, porque donde hay dolor profundo, a veces las sombras también se congregan. Muchas gracias nuevamente por todos sus regalos, un abrazote, gracias a todos y bienvenidos a los nuevos. Esta historia la van a poder encontrar en Novelas, Historias y Creepypastas de Terror. La mujer pálida de la morgue abandonada. En las afueras de la ciudad, detrás del viejo hospital psiquiátrico, clausurado en los años 80, se alza un edificio de ladrillos descoloridos y ventanas rotas, la antigua morgue municipal. Nadie se atreve a entrar, ni siquiera los exploradores urbanos más temerarios. Pero yo, Rafael, lo hice, y vi lo que nadie debería de ver. Fue una apuesta estúpida. Mis amigos dijeron que no duraría ni 5 minutos dentro. Para demostrarle que estaban equivocados, entré solo, con una linterna y una cámara GoPro. El aire dentro era denso, cargado de polvo y algo más, un olor dulzón y rancio que se pegaba a la garganta. El pasillo principal llevaba a la sala de autopsias. La mesa de acero estaba todavía allí, oxidada y manchada con manchas oscuras que preferí no identificar. En las paredes los azulejos verdes se desprendían y en el suelo baldosas rotas dejaban ver la tierra negra debajo. Fue cuando decidí irme, cuando la linterna empezó a parpadear, que la vi, al fondo de la sala junto al viejo refrigerador de los cuerpos, cuya puerta colgaba de un gozne. Había una mujer. Era alta y vestía una bata de hospital abierta sobre un camisón blanco, sucio y deshilachado. Su piel no era blanca, era pálida, de una palidez antinatural como la de un pez de las profundidades. Su cabello negro, enmarañado y largo, le cubría parte del rostro, pero no podía ocultar sus ojos. No tenían color, ni pupila, ni blanco. Eran como dos huecos de un gris opaco, como la ceniza húmeda. No flotaba, estaba parada allí, con los pies descalzos sobre el suelo sucio, pero no tocándolo realmente. Me miró, no con malicia ni con curiosidad, con un vacío tan absoluto que sentí que me absorbía el alma. La linterna se apagó por completo. En la oscuridad total, escuché un sonido, el chirrido metálico y lento de una de las bandejas de la morgue.
deslizándose hacia afuera. Luego, unos pasos. No eran pasos firmes, sino un arrastre húmedo y leve, como de pies desnudos sobre el cemental frío. Se acercaban. Encendí la linterna, desesperadamente golpeándola contra mi mano. La luz volvió, tenue y amarillenta. Ella estaba ahora a menos de 3 metros de mí. Podía ver los detalles del camisón, las manchas oscuras, la piel traslúcida donde se marcaban venas azules que ya no llevaban nada. Su boca se abrió lentamente y un susurro salió de ella, aunque sus labios no se movieron. Era una voz múltiple, como si muchas personas hablaran al unísono desde muy lejos. ¿Vienes a quedarte? Di media vuelta y corrí como nunca en mi vida. Tropecé con escombros, me golpeé contra la puerta, pero no me detuve hasta estar bajo la luz de la luna. A 100 metros del edificio, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Mis amigos, al ver mi cara, no hicieron bromas. La GoPro había captado todo. El video se me ve entrando, explorando y luego cuando apunto la linterna al fondo de la sala, se ve claramente la figura de la mujer pálida y en el audio nítido por encima de mi respiración entrecortada se escucha el susurro. ¿Vienes a quedarte? Nunca volví, pero a veces en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde la dirección del hospital abandonado, creo oír el chirrido de una bandeja de acero y sé que la mujer pálida sigue allí, esperando en la oscuridad. Vamos a darle pauta a los relatos de los seguidores. Estos relatos que nos hacen favor de enviarnos y que pues obviamente los vamos a leer así como ellos nos lo piden. Quiero que leas esta historia tal cual así. Perfecto. Entonces agradecerle a Daniela que nos hace llegar su experiencia que inicia de la siguiente forma. Saludos para todos. Gracias a todos los que están llegando, a los nuevos, bienvenidos. Espero que se la estén pasando muy bien en esta noche de historias, mitos y leyendas. Vamos más o menos a la mitad de este pequeño programa. Dice así su relato de la chica que nos manda. Me llamo Daniela, tengo 23 años y nunca pensé que terminaría escribiendo esto. No soy de las que creen en brujas ni en cosas sobrenaturales, pero lo que me pasó hace unos años cambió mi manera de ver la realidad. No quiero convencer a nadie, solo necesito contar mi historia porque todavía me cuesta dormir tranquila. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Vivía sola en una pequeña casa que me dejó mi abuela en un pueblo de Tlaxcala. Era un lugar tranquilo rodeado de campos y yo disfrutaba de la independencia. Pero desde las primeras semanas empecé a sentir algo extraño. Cada vez que me acostaba escuchaba pasos afuera, como si alguien caminara alrededor de la casa. Pensé que eran animales hasta que una noche escuché claramente uñas largas raspando la ventana. Me levanté, revisé y no había nada. Lo raro es que al día siguiente encontré marcas en la madera, como si alguien hubiera arañado desde afuera. Una noche desperté sin poder moverme. Estaba consciente, veía mi habitación, pero mi cuerpo estaba paralizado. En la esquina junto al ropero había una silueta femenina. No era una sombra cualquiera. Podía distinguir el cabello largo y desordenado y unos ojos brillantes que me observaban. Sentí que me faltaba el aire. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó lentamente y cuando estuvo a mi lado, me susurró algo que no entendí. En ese momento la parálisis se rompió y pude moverme. Encendí la luz, pero la habitación estaba vacía. Los episodios se repitieron. Siempre ocurrían cuando yo no estaba embarazada. Lo sé, porque en ese tiempo tuve un embarazo que llegó a término y curiosamente, durante esos meses la bruja nunca apareció. Era como si esa condición la trajera. Cada visita era más intensa
A veces movía la cama, otras veces abría la puerta de la casa sin que yo escuchara caminar a alguien. Una madrugada la vi entrar por la ventana, como si flotara. Yo estaba paralizada, y lo único que podía hacer era rezar en silencio. La noche más aterradora ocurrió en septiembre. Me desperté y la bruja estaba dentro de mi cuarto. Esta vez no se quedó en la esquina, se subió a la cama. Sentí su peso sobre mi pecho, sus manos frías sujetándome. No podía moverme. Me miró fijamente y dijo: no debiste estar sola. En ese instante escuché un golpe fuerte en la cocina. La figura se levantó y desapareció. Cuando pude moverme fui a revisar. Todas las ollas estaban en el suelo como si alguien las hubiera arrojado. Desde entonces nunca volví a dormir igual. Me mudé de esa casa, pero aún hoy, en ocasiones, siento que alguien me observa en la noche. No sé si fue una bruja, una entidad o mi mente jugando conmigo. Lo único que sé es que fue real. Nuevamente, agradecerle a Daniela por hacernos llegar su relato. Gracias a todos los seguidores que nos mandan su historia, sus relatos y sus experiencias. La siguiente historia la manda Mariana. Lo que voy a contarles no es un invento ni una exageración. Es algo que viví en carne propia, y aunque muchos me han dicho que seguramente fue mi imaginación, yo sé lo que pasó fue real. No busco convencer a nadie, solo necesito compartirlo, porque todavía me cuesta dormir tranquila. Todo comenzó cuando me mudé a la casa vieja de mis abuelos en un pueblo pequeño de Hidalgo. La casa estaba deshabitada desde hacía años, y yo pensé que sería perfecto vivir ahí mientras estudiaba en la universidad. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un patio enorme. Las primeras semanas fueron normales, hasta que empecé a notar cosas raras. Objetos que cambiaban de lugar, como mis llaves que aparecían en la cocina cuando yo estaba segura de haberlas dejado en mi cuarto. Al principio pensé que era despiste mío, pero pronto me di cuenta que no era casualidad. Una noche mientras estudiaba, escuché risas muy suaves, de niños en el patio. Salí a revisar, pero no había nadie. Lo extraño es que las risas no sonaban alegres sino burlanas, como si estuvieran riéndose de mí. Al día siguiente encontré pequeñas huellas en la tierra húmeda del patio. No eran de perro ni de gato, parecían huellas humanas, pero diminutas, como de un niño de 2 años. La primera vez que los vi fue una madrugada. Me despertó un ruido en la cocina como si alguien estuviera moviendo los platos. Fui a revisar y al encender la luz, vi a 3 figuras pequeñas corriendo hacia la puerta trasera. Eran bajitos, no más de medio metro, con ropa vieja y deshilachada. Uno de ellos volteó a mirarme. Tenía ojos grandes y brillantes y una sonrisa que me heló el cuerpo por completo. No pude moverme, sentí un miedo tan intenso que me quedé paralizada. Cuando reaccioné, ya habían desaparecido. Después de esa noche las cosas empeoraron. Estas figuras empezaron a aparecer con más frecuencia. A veces los veía correr por el pasillo, otras escuchaba sus risas en el techo, y una vez mientras dormía, sentí que alguien me jalaba el cabello. Abrí los ojos y vi a uno parado junto a mi cama mirándome fijamente. Lo más aterrador era que parecían disfrutar de mi miedo. Cada vez que yo me asustaba, sus risas se volvían más fuertes. La noche más fuerte ocurrió sin esperarlo. Me desperté sin poder moverme, como si algo me hubiera paralizado. Frente a mí en la habitación vi al menos 5 figuras. Estaban alrededor de mi cama, murmurando en un idioma extraño, como un susurro rápido y agudo. Uno de ellos se subió a la cama y me tocó la cara con sus manos frías y ásperas.
Intenté gritar, pero no pude. Sentí que me estaban observando, estudiando como si quisieran algo de mí. De pronto, todos se echaron a reír al mismo tiempo y salieron corriendo hacia la ventana, que estaba cerrada. Lo más extraño es que la atravesaron como si no existiera. Gracias por contar mi historia. Pues gracias a Mariana, si no estoy mal, por aquí debe de estar su nombre, a Mariana por mandarnos su relato. Al igual que estas dos seguidoras, ustedes nos pueden mandar su relato. Si gustan que yo los lea así tal cual o que corrija algunas cosas, lo puedo hacer como en esta ocasión. Y vamos a poder contar sus experiencias. Ahora nos manda una historia Roberto. Dice así. Estas historias, por lo regular que contamos, aquí es en donde ellos me permiten decir su nombre, el lugar donde viven y cosas así por el estilo. O sea que no hay problema con estos pequeños datos. Para todos aquellos que si no quieren que cuente sus historias con los datos personales, avísenlo en los mensajes que nos mandan. ¿Ok? Roberto dice, quiero contarles algo que pasó hace poco más de 3 años, cuando vivía en casa de mis padres, en Veracruz. No soy alguien que crea fácilmente en lo paranormal, pero lo que viví me dejó marcado. No quiero convencer a nadie. Esto fue algo que me sucedió. Aún me cuesta entenderlo. Todo comenzó una noche. Creo que era verano. Estaba en mi cuarto, cerca de la ventana, cuando escuché un lamento extraño afuera. No era un grito común, tampoco era un animal. Era un sonido de alguien. Era prolongado, como si alguien estuviera llorando con dolor. Me asomé, pero no vi nada. El patio estaba vacío, iluminado apenas por la luz de la luna. Pensé que quizá era algún vecino, pero lo raro es que el lamento se repitió varias noches seguidas, siempre a la misma hora, siempre cerca de la medianoche. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché el lamento más fuerte que nunca. Me levanté y fui hacia la ventana. En la calle, justo frente a mi casa, vi una figura. Era delgada, cubierta por algo que parecía un pelo oscuro. No se movía, solo estaba ahí emitiendo ese sonido desgarrador. Sentí un escalofrío recorrerme en el cuerpo. Cerré la ventana y me acosté, pero no pude dormir. Después de esas noches empezaron a pasar cosas raras dentro de la casa. Puertas que se abrían solas y algunos objetos que se caían sin explicación. De vez en cuando se sentía un frío repentino que aparecía en cualquier habitación de la casa. Mi madre decía que seguramente era corriente de aire o algo así, pero yo me imaginaba que no lo era. Lo más inquietante fue cuando escuché el mismo lamento dentro de la casa, como si la figura hubiera entrado. Una noche decidí enfrentar mi miedo. Escuché el lamento afuera y salí al patio. La figura estaba ahí más cerca que nunca. Caminé hacia ella, pero en lugar de alejarse se fue moviendo lentamente hacia la puerta de mi casa. La seguí y cuando crucé el umbral, la figura desapareció. Desde ese momento, los sucesos paranormales siguieron ocurriendo a cualquier hora del día. No importaba si era de mañana o tarde. Escuchaba pasos en los pasillos, veía sombras moverse por las paredes y en ocasiones escuchaba el lamento en pleno día, como si alguien estuviera llorando dentro de la cocina. Una vez, mientras almorzaba, el vaso de agua frente a mí se deslizó hasta caer al suelo. Más aterrador fue cuando mi hermana pequeña dijo que había visto a una mujer parada en la sala llorando. Creo que lo más fuerte ocurrió un domingo por la tarde. Estaba solo en casa, leyendo, cuando escuché un grito desgarrador que venía del cuarto de mis padres. Corrí a revisar y al abrir la puerta, vi a la misma figura que había visto afuera. Estaba parada justo al lado de la cama, con el rostro cubierto, emitiendo un lamento tan fuerte que me dejó paralizado. No sé cómo, pero salí corriendo del cuarto y cerré la puerta.
Cuando volví a entrar para corroborar que no estaba loco, la habitación estaba vacía. Muchas gracias a todos los que nos envían sus relatos, gracias a Roberto y gracias a Daniela y también a Mariana que hacen llegar sus historias aquí a Biografía del Misterio. Muchas gracias a todos los seguidores que las mandan. También muchas gracias al Commander por los regalos. Muchas gracias a Les. Un abrazote para los dos. Gracias a Mar Cristal y a Carlos Marco, que también nos hace llegar sus regalos el día de hoy. También igual a Gatúbela29, que también, si no estoy mal, Gatúbela también hace relatos, cuenta historias, algo así, relatos, leyendas, temas como esos. Entonces, pues para todos aquellos que gusten, también por ahí pueden encontrar bastantes historias interesantes. Muchas gracias a El Commander por mandarnos sus regalos, en serio eso motiva muchísimo para que sigamos trayendo estas historias, mitos y leyendas. Ahora sí, amigos, esta historia nos la mandaron ya hace unos días y les voy a compartir lo que esta persona nos hace llegar. Muchas gracias por los regalos, en serio. Gracias a todos y cada uno de los que apoyan este proyecto, esta familia, por lo que serían las historias. Permítanme tomar un trago de agua para continuar con esta situación. Bueno, resulta que esta historia que nos hacen llegar la cuenta una persona. Él me dice, me gustaría que platicaras mi historia, porque fue algo bastante fuerte para mí. La historia comienza de la siguiente forma. Esta historia, como les digo, ya tiene algunos días con nosotros aquí en Biografía del Misterio, por lo cual la he ido leyendo en el transcurso de los días para poder relatárselas de la siguiente forma. El señor dice que él cuando salía de trabajar, salía aproximadamente entre las 4 y 4:30 de la tarde. Ni siquiera era de noche, ni siquiera tenía una situación extraña. El señor pasaba frente a la casa de una persona, una señora de edad avanzada. No era una señora joven por lo que relata este señor, y ahorita vamos a ir por allá. La historia comienza con el señor deambulando de su trabajo hacia su casa. Un día pasa por este lugar y se encuentra con algo muy curioso que no había visto hace mucho tiempo. Relata esta persona, o más que hace mucho tiempo, sino que no lo había visto nunca en esa casa. Este señor dice en su narrativa que cuando iba pasando por la casa de esta señora, se pudo percatar que ahí se encontraba un perro muy grande, un perro grande amarillo con negro que parecía algún estilo de San Bernardo por el tamaño, pero por el rostro parecía algo como un pastor alemán. Entonces él pensaba que pues obviamente era una cruza. Curiosamente este señor cuando pasaba por esta casa tenía que llegar a la suya. Él dice que esta señora era una vecina como tal. Él vivía aproximadamente a unos metros de esa casa. No eran pocos, pero sí vivía a unos metros. Entonces, cuando pasa, este perro se encontraba recostado en lo que sería la banqueta frente a la casa de la señora. Curiosamente, el señor dice que en ese momento él le habló y le dijo: «Hola, perro». Algo extraño sucedió en ese momento. Dice esta persona que el perro levantó el rostro y se le quedó mirando de una forma como si lo entendiera, de una forma como si esto tuviera ojos humanos. Sin embargo, el animal solo se le quedó viendo. Después de esta situación, el señor empezó pues con estas cosas extrañas. Aquí viene lo que sería las situaciones curiosas que empezaron a suceder. Poco a poco este animal se hacía presente una vez más en su casa. Al ser vecinos, obviamente el perro veía por donde se iba el señor, llegaba a su casa. Algo muy curioso es que el señor tenía 4 hijos. Estos 4 hijos, el más pequeño fue aquella persona que tuvo una experiencia muy interesante. El señor relata lo siguiente. Poco a poco este animal se fue acercando un poco más a su familia.
Y a la hora de empezar a darse cuenta el señor, el perro llevaba ramas, llevaba cosas extrañas como telas, se paraba cerca de la casa, llevaba plumas y cosas así por el estilo. Y un día algo muy particular sucedió. Dice que él, mientras se encontraba en su casa, de noche, estaba observando la televisión, escuchó que algo rasguñó la puerta de entrada de su casa. Cuando llegó el momento en el que el señor se levantó, extrañado por esta situación, abrió la puerta y se dio cuenta que era este perro, se encontraba en la entrada de su casa. El perro estaba rasguñando de una forma muy curiosa. La puerta, pues obviamente cuando la abrió, el señor se dio cuenta que el perro retrocedió un poco, como si él estuviera tratando de abrir esta puerta. Después de eso, el señor dice que se veía extraño, que era como si el perro realmente tuviera mirada humana y lo pudiera entender. Se dio media vuelta y después de eso emprendió su camino de regreso hacia su casa. Dice el señor que conforme avanzaron los días, él siguió pasando frente a esta casa. Y entonces, un día en especial, pasó y se encontró con la señora que vivía ahí. Y le dijo a esta persona, su perro me va a visitar seguido. Y la señora le contestó, eso está muy bien, qué bueno saber dónde anda, porque luego no lo encuentro. Esta persona relata que de sus 4 hijos, todos le decían que ese perro no era bueno. Todos los hijos le tenían miedo. El más grande de sus hijos tenía 14 años, ya en una edad de adolescencia. Aún así el chico le tenía miedo. El señor relata que este perro sí se veía imponente. No era un perro común y corriente, tenía un tamaño bastante considerable y además, pues obviamente se veía un perro fuerte. ¿Qué sucede? Sucede que algo extraño pasa una noche. El niño pequeño había tenido una experiencia muy curiosa. El señor relata en su narrativa lo siguiente. Dice él que una madrugada él se fue al baño. Entonces, en esa ocasión, mientras estaba haciendo sus necesidades, empezó a escuchar un sonido como si alguien abriera la puerta. A la hora de abrir la puerta, nuevamente escucha el sonido cuando se cierra. El señor, extrañado por esta situación, lo que hace es levantarse, salir del baño y se da cuenta a la hora de llegar a la puerta de la entrada de su casa que estaba cerrada. Y dice él, se me hizo muy extraño. Pero algo me dijo no. Se asomó por una de las ventanas de lo que sería su casa y ahí se encontró con la siguiente situación. Su hijo caminaba al lado del perro. Ya iban aproximadamente a unos 20 metros fuera de la casa. El niño se estaba alejando poco a poco al lado del perro. Cuando el señor se da cuenta, abre la puerta y sale corriendo detrás de ellos. Llega a este lugar donde estaba su hijo y el perro, dice el señor, que se dio media vuelta y le empezó a gruñir, como si lo quisiera atacar. Entonces, el señor rápidamente toma a su hijo de uno de sus brazos, lo levanta y el perro nuevamente se pone en una posición de ataque. Después de esta situación, el señor dice que empezó a retroceder con su hijo en brazos poco a poco, sin dejar de mirar a este animal. Lo curioso es que cuando se dio cuenta, su hijo estaba en un estado como de sonambulismo. Empieza a tocar a su pequeño en el pecho. El niño, porque el señor lo relata, dice que tiene 6 años. Es un niño ya un poco grande, que ya entiende de algunas cosas. Entonces le empieza a palmear el pecho para tratar de despertarlo. En ese momento, cuando el niño llega el momento de reaccionar, el perro se da la media vuelta y se va. Así, sin más. El señor relata que este animal, de un momento a otro, desapareció. Su hijo, a la hora de darse cuenta, le dice a su papá, ¿qué estamos haciendo aquí afuera, papá? Y el señor relata que lo único que le dijo a su hijo es que estaban dando una pequeña vuelta por la calle a esas horas. Empieza a ingresar a lo que sería su casa, acuesta a su hijo
y pues obviamente se queda ahí. Con el pasar de los días, al otra que se encuentra la señora, este muchacho o este señor con la curiosidad toca la puerta para poder hablar propiamente con esta persona y le dice a la señora lo siguiente. El señor habla con ella y le dice, hace unos días su perro llegó a mi casa y mi hijo estaba con él. Pero lo curioso es que esto pasó de madrugada. Yo escuché que abrieron la puerta y de pronto cuando me asomé por la ventana mi hijo estaba caminando con su perro. Y la señora le contestó lo siguiente. Le dijo, qué bueno, el perro lo está cuidando. Así es mi perro, él cuida a los niños. No tenga usted problema con eso. El señor, extrañado por esta situación, le dice a la señora que a él se le hacía muy raro, que su perro de un momento a otro llegara a su casa, le llevara las ramas, le llevara las plumas y cosas así por el estilo. Entonces, algo curioso pasó. El señor siguió avanzando en los días y después no había visto al perro. Un día se acerca con el perro ya que se encontraba nuevamente en el camino donde llegaba a su casa. Y se agacha. El señor le dice al perro, dime la verdad, algo muy extraño. ¿Estabas cuidando a mi hijo o qué querías hacer con él? El señor relata lo siguiente. El perro se pone de pie ya que se encontraba acostado. Después de esta situación se sienta el animal y se le queda viendo. El señor dice sentir un pequeño escalofrío en ese momento y después de esa situación empieza a caminar y llega a su casa. Pasaron los días y el señor un día pasa nuevamente por donde se encontraba el perro. Con un poco más de fuerza, con un poco más de coraje, le dice al animal, no quiero volverte a ver cerca de mi casa. No tienes permitido acercarte a ella, y mucho menos a cualquiera de mis hijos. Después de esta situación, el señor relata lo siguiente. Aquel animal muchas veces iba a su casa, sin embargo, ya no se acercaba tanto como antes. El perro estaba del otro lado de la calle, y entonces esto curiosamente le generaba algo extraño a él. Un día se da cuenta que este animal ya no estaba en la calle. Le dio muchísima curiosidad nuevamente. Pasa a la casa de la señora, toca la puerta y le pregunta a la señora, señora, ¿y su perro? Y la señora le dijo que no sabía dónde estaba, que llevaba días perdido. Algo curioso pasó ese día. Esta persona no sabía dónde se encontraba el perro. El señor dice que lo dejó pasar. Ya llevaba días sin poder observar al animal. Pero algo aún más extraño sucedió. De la casa de la señora sale un joven, un muchacho, y le dice a la señora, mamá, ¿todo bien? El señor extrañadísimo. Y él dice que estaba extrañado porque la señora ya era de una edad avanzada. Era una señora joven. Y el muchacho que había salido tenía aproximadamente entre unos 20 y unos 25 años. Tal vez era muy raro, pero la señora lo debió de haber tenido bastante grande. Entonces, aquí sucede algo más extraño. El hijo de la señora, o el hijo que ella decía, porque estaba joven, curiosamente saluda a este seguidor y le dice, hola, ¿cómo estás tal? Y le habla por su nombre. Cuando le habla por su nombre, esta persona se queda extraña y le dice al muchacho, yo es la primera vez que te veo, ¿cómo sabes mi nombre? Entonces el muchacho le dice, lo que pasa es que mi madre me ha contado mucho de los vecinos y tú eres uno de esos vecinos. Dice, tú eres el vecino con el que el perro se iba. Le dice a su mamá, mamá, nos tenemos que meter, vamos para dentro de la casa. Se lleva a su mamá y le dice al señor, hasta luego, don tal, nos estamos viendo después. Ingresan a la casa. El señor dice que en ese momento él sintió algo extraño en su cuerpo.
como si algo vibrara por dentro, como si algo no estuviera bien. Se va de la casa, llega a su casa y dice extrañado, esto no me gusta, esto está muy raro. A pesar de todas esas cosas, como él sabía que yo me llamaba así y aparte de eso, que el perro me seguía hasta la casa. Sucede que después el señor deja de ver tanto al perro como a la señora. Y entonces pasaron unos días y unas semanas. Llega el momento en que vuelve a pasar por este lugar donde vivían estas personas y se encuentra con un letrero que decía, ¿se renta o se vende? Y entonces, el señor extrañado de toda esta situación, dice, perfecto, pues ya no están, ya se fueron, ya no hay más, ya no hay ningún problema. Dice esta persona que después, con el paso de los días, platicó con sus amigos y les dijo toda aquella experiencia extraña que yo acabo de relatar. Y algo muy curioso le dijeron sus amigos. Ellos le comentaron lo siguiente, que habían escuchado historias sobre personas que eran brujas o nahuales, que se dedicaban a llevarse a los niños de los pueblos, de las ciudades o de algunos lugares, y que cuando estos eran descubiertos, de un momento a otro desaparecían, para no dar más cabida a que las personas se siguieran enterando de ese secreto. Y aquí, amigos míos, es en donde termina esta increíble historia. Recuerda que si tú quieres disfrutar por completo de estos capítulos, búscame en Spotify como Biografía del Misterio Relatos y también en YouTube como Biografía del Misterio. Ahí están la gran parte de estas historias. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en todas y cada una de las redes sociales que manejamos. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Ahí nos vamos a estar bien. Cuídense mucho. Vamos a mandar unos saludos. Gracias a Sol Balmar por los regalos, al igual que a Laura Coronel y también al buen Commander y también a Betty que nos hacen favor de enviarnos estos regalos. Ana, un abrazote. Gracias por tus regalos, al igual que a Les. Bienvenida a Rosa, a Elisa Bu y a Jen. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludote para el Commander, también para Les, para Carlos Marco, para Mar Cristal, para Sata Juárez, buen Sata, para Sandra, para Almita, también para Betty, para Joaquín, para César, para Jessy Talavera, Laura Coronel, Sol Balmar, Lorena Valencia, también para Miriam Bernays, para un usuario que tiene un solecito, para Araceli Quesada, Yubi, también para Nat, para Reina Romero, Ángela Hernández, Emilia, Guillermo Arellano, también para Tere, para Antonieta García, Maru, Maquiris Infante, para Alex Rueda, para Patti y para Yaya. Muchas gracias, saludos para Nelly, que tengan una excelente noche y como siempre, despedirme de la misma forma que lo hago todos los días. Saludos de aquí, pues saludos de aquí hasta allá, hasta Buenos Aires, en Argentina. Espero que te haya gustado esta ocasión los relatos para Yami, al igual que para Maquiris Infante. Excelente noche, pásenla muy bien. Y ahora sí, chicos, despedirme de la misma forma que lo hago todas las ocasiones mientras terminamos estos lives. Saludos al buen Commander hasta California. Tenemos mucha audiencia de California. Muchas gracias por acompañarnos desde tan lejos. Un abrazote para Mar Cristal y gracias, en serio, un saludote también para otra de nuestras seguidoras, para Ana, que también se encuentra en California. Muchas gracias, Ana, por el regalo, al igual que a todos los que se van integrando a la familia de Biografía del Misterio. Chicos, sí, Reina, acaba de terminar, pero bueno, nos vamos a ver mañana. En esta ocasión ya terminamos. Mañana no va a haber en vivo temprano, va a ser en la tarde, lo más seguro, chicos. Entonces, por eso es importante que nos sigan en las redes sociales para que sepan el horario en el que los vamos a hacer.